El acta. Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. En la comparecencia del pasado jueves del secretario de Gobernación del Gobierno de facto, el diputado Javier Corral, al hacer su intervención sobre las preguntas al funcionario, me aludió de manera reiterada. Dado el formato existente, que no permite la intervención por alusiones, lo cual desde nuestro punto de vista violenta el marco legal correspondiente, he insistido en hacer uso de la palabra para intervenir frente a estas alusiones. Yo quiero comentar en primer lugar que considero al citado diputado, él no lo conozco en lo personal, he seguido su trayectoria, un hombre libre, un hombre firme, un hombre de principios, y que me sorprendió la manera incorrecta desde mi punto de vista en que intervino frente a esta soberanía. En todo caso, le correspondía a Gómez Mont hacer una defensa de sus puntos de vista si él consideraba que mi intervención de alguna manera lo incomodaba o lo injuriaba incluso. Me parece, por lo tanto, que es importante aclarar varias cosas. Primero, quienes nos dedicamos a la política no estamos metidos en la política frente a asuntos personales. Estamos discutiendo asuntos públicos, no estamos discutiendo personalidades o no estamos discutiendo asuntos privados. Estamos discutiendo el estado de la nación y yo fui muy claro al precisar que desde mi punto de vista la descomposición política y social que existe en el país tiene dos vertientes, la incapacidad del actual gobierno de facto y su origen ilegítimo, y es algo que sostengo con toda responsabilidad y con toda firmeza. Me parece, por lo tanto, que no debe ser ninguna fracción parlamentaria, ningún diputado, pero respeto su derecho, el que defienda a un funcionario público. Me parece que no es la tarea de quienes estamos en este Congreso. Me parece que estamos aquí para tratar de enderezar el rumbo de la nación. Yo quiero hacer dos comentarios más muy puntuales. Miren, cuando nosotros hablamos de corrupción de este gobierno de facto, estamos hablando de casos concretos. Reporte Índigo acaba de presentar una investigación muy fuerte de una residencia en Antequera número 60, que fue la residencia del entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Es increíble que un presidente de la República pueda tener una residencia de estas características de más de 5 hectáreas, hecha al estilo del Petit Trianon en Versalles, que tiene muestras de muebles, arte, cultura, que incluyen pinturas de Clemente Orozco, de David Alfaro Siqueiros, de Diego Rivera, y que fue donada a partir de 1997, asumida por el gobierno federal, para poder ser utilizada en visitas de jefe de Estado. A la fecha no ha habido más que un jefe de Estado y es un lugar de fiestas privadas, primero de los hijos de Ernesto Zedillo, después de Vicente Fox y su esposa, después del finado español Mourinho y ahora de otros funcionarios de la presidencia de facto, incluido Calderón. Estas son las cosas que no podemos permitir más del doble discurso cuando se está hablando de austeridad. Quiero terminar planteando dos compromisos concretos. Si el citado diputado que me aludió quisiera, vamos a tener tiempo aquí para debatir de sobra en los 3 años de la legislatura, pero si quisiera poner día, hora y lugar para un debate sobre la situación política nacional, no tengo problema en asumirlo y aceptarlo. Y en segundo lugar, quiero decir sobre el origen ilegítimo del actual gobierno. Todavía podemos resolver este tema, todavía podemos encontrar una solución que reconcilie a los mexicanos y la planteo con toda seriedad y responsabilidad. No se han quemado aún los paquetes electorales y las boletas electorales. No existe un Carlos Salinas ni un Diego Fernández Ceballos que haya llevado esta tarea a estas alturas. Por lo tanto, le planteo con toda firmeza al Partido Acción Nacional que se pueda hacer el recuento para que sepa la verdad histórica de lo que pasó en la elección del 2 de julio del 2006 y en base al resultado de ese recuento tomemos las decisiones pertinentes. A mí me parece que si esto no se da,
yo seguiré usando mi derecho de calificar al actual gobierno como lo califico y en todo caso trataré de ir menos al pasado del 2 de julio del 2006 y recordaré solo y exclusivamente que Calderón usurpa la presidencia de la República. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas. Gracias, señor diputado. Está solicitando el uso de la palabra el diputado Javier Corral. Se le concede hasta por 3 minutos. Haga uso de la palabra, señor diputado. ¿Sube a tribuna o desde su curul? ¿Desde su curul o quiere subir a tribuna? Adelante, venga a la tribuna. Señor presidente, exijo el mismo trato que se le ha dispensado al diputado Gerardo Fernández Noroña. Y creo que no van a ser los compañeros del PT los que estén de acuerdo en que el derecho de réplica a la alusión personal en un caso sea de 5 minutos y en otro de 3. Si el espíritu con el que la mesa directiva ha recuperado el derecho de réplica de los legisladores frente a alusiones personales en el debate pactado es con función del reglamento, es en base al reglamento, entonces le advierto a la mesa directiva que el reglamento nos da hasta 30 minutos en las participaciones. Si ese es el espíritu que la mesa directiva quiere hacer prevalecer, yo estoy absolutamente de acuerdo. Siendo flexible, señor diputado, se le conceden 5 minutos para que haga uso de la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Yo celebro, realmente lo expreso en esos términos, que la mesa directiva le haya reconocido el derecho al diputado Fernández Noroña que tiene de contestar las alusiones personales. Este es un antecedente fundamental del debate parlamentario de aquí en adelante. Lo decimos para todos los grupos parlamentarios. No hay debate pactado de aquí en adelante que pueda refugiarse en el debate pactado para aludir personalmente a los legisladores o a los grupos parlamentarios. Habrá respuesta y eso me parece de entrada un gran avance de esta legislatura. Olvidemos el fenómeno de la proporcionalidad en el uso de la palabra, olvidemos el tema de los debates pactados que no dan derecho a réplica. Me parece excepcional lo que la mesa directiva ha sentado el día de hoy. Sirve para todos los diputados de todos los grupos parlamentarios. Le agradezco a Fernández Noroña que se refiera a mi persona como un hombre libre. Yo tengo por usted, aunque usted tampoco lo sepa, un respeto como lo tengo por todos y cada uno de los 500 miembros de esta legislatura. Coincido, y me parece un punto extraordinario de partida, decir que en la Cámara no hay asuntos personales. El que en el debate parlamentario toma las diferencias, las denuncias, los cuestionamientos como asuntos personales, se arruina. Pero el que además de tomarlo personal se enoja, se arruina 2 veces. Aquí no hay asuntos personales. Aquí hay una discusión de ideas. No puede haber hora, ni mejor lugar, ni mejor momento que este para el debate que se quiera, siempre y cuando sea con respeto para todos y cada uno de los diputados. Una regla magistral del acuerdo político, del debate político, de la deliberación parlamentaria, es el respeto a la eminente dignidad de las personas humanas. Lo asumimos como principio fundamental de nuestra relación política, de nuestro actuar política. Lo que condenamos no es la crítica, sino la injuria. No estamos en contra de que se ejerza la dureza del lenguaje, sino que se descienda en el nivel y en el uso del lenguaje. El Grupo Parlamentario del PAN
Es un grupo parlamentario tan respetable como cualquier otro. Entre todos debemos respetarnos. Somos pares, somos iguales como diputados. Y lo que construyamos al principio es lo que vamos a ir construyendo y con lo que vamos a terminar al final. Qué bueno que se apartó el diputado Fernández Noroña de los calificativos de su boletín. Por si usted no lo sabe, cuando a usted le fue negado aquí la palabra en 3 ocasiones por el presidente de la mesa directiva, diputado miembro de mi partido, en el grupo parlamentario del PAN opiné que usted tenía derecho a hablar y defendí su derecho a intervenir en la tribuna. ¿Sabe qué no defendí? El tono, la manera en que se dirige a nosotros, el llamarnos desvergonzados cada que quiere, porque eso no se lo vamos a permitir sin consecuencias políticas para usted. Todo se puede decir en la tribuna parlamentaria. No es la dureza de las palabras lo que convence, sino la frescura de la verdad, la genuinidad del planteamiento, la construcción de conceptos. Recurre a la descalificación personal y al insulto el que, ayuno de ideas y conceptos, es incapaz de construir una propuesta. Estamos obligados a construir, a través del lenguaje parlamentario, el puente vital para la nación que está decepcionada de la política, de los políticos y del lenguaje de los políticos. Eso es lo que yo vine el jueves pasado a reivindicar, a elevar el nivel del debate. Miren, compañeros, Le pido que concluya, señor diputado. Voy a terminar. Ha concluido su tiempo. Voy a terminar. La descalificación, el insulto, el chiflido no molesta al orador, describe a quien lo propina. Desde la posición adversaria y desde Acción Nacional, respeto para todos y cada uno de los legisladores. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña. Compañeros diputadas, compañeras diputadas, quise tender una mano y un puente al diputado Corral y a la fracción de Acción Nacional y recibo un intento de reconvención que no acepto, porque así como ahorita están gritando allá majaderías, un diputado desde la cobardía y el anonimato del grupo me gritó payaso la vez pasada y ese es el nivel del debate de Acción Nacional. Ese es el respeto que hay frente a las ideas y frente a la crítica que venimos desarrollando. Entonces, cuando yo les digo que hay hipocresía, me refiero a eso, a la doble moral, a que le pidan a la gente que pague 2% de impuesto, de IVA, disfrazado, diciendo que es para combatir la pobreza y es para estos privilegios de la residencia de Ávila Camacho donde hacen sus bacanales, lo digo con firmeza. Y está la investigación, si quieren verla en Reporte Índigo. De esto estamos hablando. Cuando les digo que hay doble moral, me refiero a que perdieron la presidencia de la República y se la robaron, y se lo sostengo. Y les digo que abran los paquetes electorales y al diputado Corral el asunto le entró por un lado y le salió por el otro. No dice si acepta el debate, no dice si acepta la apertura de paquetes, no asume si su partido puede sostener, aguantar la verdad histórica de lo que verdaderamente pasó. El diputado Corral se sube a defender a un funcionario que se puede defender solo, tiene boca, tiene dignidad, tiene don de la palabra,
Dice el artículo 107, no podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias, eso lo califica el funcionario, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión. No sabía que el secretario de Gobernación del gobierno de facto, Gómez Mon, necesitaba de voceros para venir a defenderlo, que es lo que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra vino a realizar. Me parece que no es siendo empleado del poder, no es convalidando la corrupción, no es convalidando la simulación que se vive en el país que podemos avanzar. Pongo otro ejemplo. Hay 7,5 millones de jóvenes entre 18 y 23 años sin acceso a la educación pública superior. 7,5 millones. Es un crimen que se deje fuera de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, de las universidades públicas de los estados a los jóvenes, sin empleo, sin oportunidades de ningún tipo. Y luego se venga a venir a hablar aquí de Estado de Derecho, se venga a venir a hablar aquí de que hay justicia, de que hay libertad, con lo que hace permanentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, no estamos hablando de un debate con eufemismos, estamos hablando de asumir nuestra responsabilidad frente a una nación que está en una crisis muy severa. Yo quiero hacer un reconocimiento porque insisto que no es un asunto personal. Yo puedo decirles, por ejemplo, que con el diputado Francisco Salazar y con la diputada María Dolores del Río, en las que comparto la mesa directiva, he recibido un trato fraterno y adecuado y ellos lo han recibido de mí, porque manteniendo nuestros puntos de vista diferentes hay el respeto que se merece cada quien. Y yo respeto a quien me respeta, y como decía mi abuela, quien me busca me encuentra. Así es que yo voy a estar defendiendo mis puntos de vista con absoluta firmeza, con la convicción, con la pasión que me caracteriza. Si algunas de las calificaciones que aplico no les gustan, siempre podrán usar la tribuna para defender su punto de vista, pero no podrán censurarme. Vivimos tiempos canallas, donde quien se opone, quien critica, quien cuestiona, quien desnuda las verdaderas intenciones del poder es perseguido, vituperado, calumniado, acosado de manera permanente, pero ni así nos van a callar. Ni así nos van a detener. Vamos a seguir defendiendo el patrimonio nacional, vamos a seguir defendiendo los derechos de la gente, vamos a seguir defendiendo al pueblo de México y vamos a seguir actuando con convicción y con firmeza y vamos a hacer uso de esta tribuna con la dignidad que el pueblo de Iztapalapa nos dio al elegirnos sus representantes en el 119. A mí, yo no tengo que pagar por la Diputación ningún servicio a los funcionarios del gobierno usurpador. Yo, afortunadamente, y respeto la condición que cada quien llegó, pero a mí me tocó en suerte ganar ese distrito de mayoría y por lo tanto no tengo que venir a defender a nadie para poder justificar el cargo que ostento. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Javier Corral. Después de su intervención, consultaré a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida el acta. En algo coincido con el diputado Noroña. Ha dicho que tenemos 3 largos años para debatir en la tribuna del Parlamento no solo el tema, si quiere volverlo a traer, de la elección del 2006, cualquier otro tema. Yo he debatido ese y otros temas más fuera y dentro de la Cámara de los Diputados o del Senado de la República. En algo coincido con Noroña. La vida no se agota ni en una comparecencia, ni la vida parlamentaria se acaba en una semana, ni se puede agotar las posiciones partidistas en un debate de alusiones personales. Lo que sí quiero decirle es que ni reconvención ni censura. El que un legislador conteste a otro está en su legítimo derecho de hacerlo. Y quien acusa y denuncia y descalifica tiene que hacerse cargo de sus palabras, porque cada que lo haga, con relación a cualquiera de los legisladores del PAN o de otro partido, en términos de calumnia, de difamación o de insulto, va a encontrar una respuesta de nuestra parte. Poco a poco, en 3 años, vamos a ir buscando el respeto a las personas.
porque el insulto no nos va a dividir ni a hacer perder la visión de horizonte y de coincidencia que tenemos con otros partidos o con otras causas. Es usted, diputado Fernández Noroña, el que con frecuencia cambia el tono, el estilo y la dureza de su lenguaje. Mire usted, me llamó hombre de principios, hombre libre, y usted mandó una carta al diputado Francisco Ramírez Acuña el pasado jueves. El diputado federal Javier Corral Jurado, como bravucón de cantina, iniciando su intervención, exigiendo mi presencia a sabiendas que por más que me aludiera, me negarían el derecho a intervenir. Por eso reclamé su presencia, porque lo iba a aludir. Me llama usted cobarde, me llama usted atropellador de derechos parlamentarios, cuando fui el que lo convoqué a esta sesión, porque nunca me ha gustado hablar mal de los ausentes y porque siempre me he sometido al debate parlamentario. Ese es mi ambiente. Yo no le tengo miedo a las ideas cuando se formulan desde una posición de respeto. Pero lamento que usted hoy no haya podido venir a repetir en mi cara lo que mandó en un oficio calificándome de bravucón de cantina. No voy a ahondar. Señor diputado, disculpe, me está pidiendo el uso de la palabra el diputado Pablo Ramírez Puga Leiva. Le pregunto, señor diputado, ¿con qué objeto? Diputado, solamente para decirle a los dos diputados federales del PAN y del PT, si con esas graves diferencias todavía quieren hacer alianzas en Oaxaca y Guerrero. Qué pena nos da. Gracias, diputado. Continúe, señor diputado. Bueno, mire usted, como me ha preguntado el señor diputado, si todavía con eso queremos hacer alianzas, pido entonces que se detenga el tiempo conforme al reglamento para contestarle primero al diputado y luego concluiré mi intervención. Voy a contestarle, señor diputado. A nosotros el debate casi personalizado con el diputado Noroña no nos va a hacer perder la visión de lo que tenemos que reconstituir en Oaxaca. En Oaxaca vamos a hacer una convocatoria lo más amplia posible, no solo con el PRD, sino a todas las fuerzas políticas y sociales de Oaxaca, para hacer una gran coalición electoral que rescate y recupere de uno de los peores autoritarismos y quizá de uno de los peores rostros de su partido en un gobierno estatal, el gobierno de esa entidad. Vamos a ir a recuperar a Oaxaca de la pobreza, de la corrupción, del autoritarismo, del cinismo político en el que la han enlodado, en la que la han descendido los gobiernos priistas de esa entidad. No se confunda. Noroña y yo tenemos un debate sobre concepciones verbales y uso del lenguaje en la tribuna. Oaxaca para nosotros es un asunto prioritario en la democratización del país. Iremos juntos con quienes atiendan la convocatoria. Concluye en su tiempo para darle respuesta. Gracias, señor presidente. Señor diputado Gerardo Fernández Noroña, este lenguaje no le va, porque la injuria no le queda. Si alguien no puede hablar de acoso a la libertad de expresión, si alguien no puede aquí quejarse de persecución, si alguien aquí no puede decir que es censurado y reconvenido, es usted.
Porque si eso fuera cierto, usted sería un fantasma que deambula por la Cámara de Diputados. Y no, usted es hombre de carne y hueso que usa como nadie, hasta con insolencias, la tribuna de la Cámara de los Diputados. Y nadie lo va a reconvenir, nadie lo va a censurar. Permítame, nunca diputado, de mi parte. el diputado Omar Fayad pretende hacer alguna pregunta. Con muchísimo gusto, diputado Omar Fayad. Tiene la palabra, quien le da la palabra es el presidente, señor diputado. Perdóneme, diputado. Con gusto, señor diputado Fayad. Gracias, presidente. Es para formularle al diputado Corral una pregunta. Con mucho gusto. Primero, ¿no cree que lo que dijo sobre Oaxaca se llama prostitución política? Y segundo, ¿cómo piensan recuperar Oaxaca si no pueden recuperar a México de como se los dejó Vicente Fox? Con muchísimo gusto. Permítame, diputado, ha hecho una pregunta el señor diputado Fayad. ¿Acepta usted la pregunta? Con muchísimo gusto, lo adelanté desde el principio, señor Continúe, presidente. señor diputado. Gracias. Bueno, voy por partes, señor diputado Fayad. La primera, si las coaliciones electorales en México entre partidos políticos son prostitución, les recuerdo que ustedes acaban de salir de una en julio pasado. Si las coaliciones electorales entre partidos diferentes es un acto de prostitución política, le pido respeto para sus compañeros de partido en esta bancada y en todo el país. Porque han celebrado, celebran y celebrarán coaliciones políticas electorales para vencer electoralmente a sus adversarios. Y si las coaliciones electorales en la categoría de alianza, de coalición o de convenio electoral fueran prostitución política, su partido no las hubiera incorporado en la legislación electoral. No, señor diputado Fayad. Oaxaca es una parte del país que le duele a México a pesar de las insuficiencias, deficiencias, avances o retrocesos que tengamos otros partidos en otras partes del país. Sé que le va a doler que fuerzas tan disímbolas, que a veces posiciones tan encontradas, que grupos tan polarizados entre la izquierda y Acción Nacional, podamos empezar a construir un campo de neutralidad, un campo de visión de futuro en Oaxaca. Sé que le va a poder. Yo me voy a empeñar en apoyar que ese campo de coincidencia y de convergencia se dé. Y no solo para Oaxaca, para muchas cosas más, diputado Fayad, para acuerdos que deben ser posibles en esta Cámara, para que dejemos atrás la dinámica de polarización entre Acción Nacional y sectores de la izquierda, mientras el PRI se ríe y chifla y se regodea viéndonos cómo seguimos peleados con atavismos, con reminiscencias del pasado electoral del 2006, cuando estamos viendo el avance de la oligarquía política que encabeza Carlos Salinas de Gortari a través de la hipoteca mercantil celebrada entre Peña Nieto y Televisa, y aquí peleándonos las fuerzas democráticas del Congreso. Gracias, señor diputado. Se han estado todavía no respondiendo. termino, presidente, Perdón. perdóneme. No, perdóneme, presidente Ramírez Adelante. Acuña. Todavía no termino al diputado Fayad. Adelante. No, perdón. Quienes promueven la discusión y el debate deben asumir las responsabilidades de por lo menos escucharlo. No se vale lanzar como una piedra sin destino una pregunta y luego tratar de acallar la respuesta con chiflidos. Hay que levantar el nivel en la Cámara de los Diputados. Voy a insistir siempre en eso. Yo en esta tribuna, señores, yo no he defendido solo a funcionarios públicos del gobierno del PAN. Yo en la tribuna de la Cámara de Diputados y de la Cámara de los Senadores he defendido hasta a mis adversarios.
He escrito cuando sé que los adversarios están siendo sujeto o de calumnia, o de difamación, o de mentira. Debo decirles que aquí está un diputado federal que fue insultado por un funcionario del gobierno de la República. Ese diputado es del PRI y fue insultado por un funcionario del gobierno federal. Y yo hice 3 cosas frente a ese diputado, que hoy es diputado, que fue insultado. Yo escribí un artículo en el Universal diciendo que reprobaba que un funcionario federal descendiera al nivel que se había descendido en contra de Emilio Chuaifet. Está publicado el escrito. Envié una carta al funcionario federal y otra al presidente de la República. No goza Emilio Chuaifet hoy de reconocimiento mío en términos de su conducta política en el último tramo de la Cámara de los Diputados, y él sabe a qué me refiero. Pero defendí, como lo puedo hacer con Gómez Mon, como lo puedo hacer con el presidente de la República, la dignidad humana que tiene cualquiera de los miembros de esta Cámara. Yo sé que les va a poder Oaxaca. Va a ser el inicio de un giro, de un cambio en la vida del país. Va a venir por Oaxaca una rectificación fundamental en el rescate de la democracia. La convocatoria estará abierta a todos aquellos que sin apetitos personales, que sin resentimientos, quieran hacer valer en la vida pública de México los principios de libertad, de democracia y de justicia. Por eso vamos a Oaxaca, señor diputado Fayad. ¿Ha terminado, Bueno, diputado? me quedan solo 18 segundos. Le pedimos concluya Señor su diputado intervención primaria. Gerardo Fernández Noroña, no me voy a entrampar en un debate de minucias o de adjetivos personales. Usted y yo, ese sector de la izquierda que está tan minado en esta Cámara como nosotros de este lado, tenemos más trabajo por delante con qué converger, qué empujar, que seguirle dando gusto a un sector que no representa el cambio en este país. Por su atención. Diputado, el diputado César Augusto Santiago pide el uso de la palabra para rectificación de hechos. Diputado César Augusto, está pidiéndonos el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña por alusiones personales. Muchas gracias, diputado presidente. Yo no usaré todo el tiempo que ha usado el diputado Corral, usó los minutos de la comparecencia, todo el tiempo que ha querido aquí, y la verdad es que sigue sin responder a varias cosas. Primero, no es un insulto que haya 7,5 millones de jóvenes sin acceso a educación pública superior gratuita y de calidad. No es un insulto que a la UNAM, al Politécnico y a las universidades públicas se les baje el presupuesto mientras existe la residencia de Ávila Camacho donde hacen sus fiestas los panistas actualmente. No es un insulto que haya 60 millones de pobres y no es un insulto que haya 40 millones en extrema pobreza, que es un eufemismo para decir a quien literalmente se está muriendo de hambre porque gana $1 al día. ¿No es acaso un insulto que haya 19,5 millones de pobres con pobreza alimentaria? ¿Cómo puede hablarse de ninguna alianza cuando están simulando que hay una república, que hay división de poderes, que hay un país? ¿No es un insulto que Calderón no pueda venir a usar esta tribuna porque no se le reconoce, aunque se diga que se le reconoce? Es el único presidente de la República que no ha podido venir a hacer uso de esta tribuna porque se robó la presidencia. ¿Y no ese es un insulto? ¿Y no es un insulto que no hayan querido abrir las urnas? ¿Y no es un insulto que a estas alturas sigan sin querer abrirlas porque no pueden resistir la verdad histórica? ¿No es un insulto que haya vallas de 3 metros en el Zócalo de la Ciudad de México y cientos de metros de vallas y PFP y Estado Mayor Presidencial? Yo ejerzo mi libertad porque la conquisto con firmeza
No me la regala Acción Nacional, que me la quiere todo el tiempo quitar, desde negándome el uso de la palabra hasta haciendo campañas de hostigamiento permanente en los medios de comunicación en contra de mi persona, sistemáticas y permanentes. Porque es muy fácil hablar de los regímenes pasados con dureza y no plantarse frente al actual poder. Están aliados con el PRI, no engañen, en el asunto fiscal, por ejemplo. Se han ido en contra del 2% y no se han ido en contra del 28 al 30% al ICR, del aumento a gas, a gasolina, energía eléctrica, que el Calderón en campaña se comprometió a bajarlo. El aumento al agua potable con los crecientes procesos de privatización. No, estamos hablando de estas cosas, diputado. Estamos hablando de un debate de fondo. Lo que ustedes consideran insolencias son verdades a secas, con firmeza, con energía y con el corazón en su lugar. Yo no vengo a defender a un funcionario, vengo a defender a millones de mexicanos pobres que han perdido la esperanza de una vida mejor, que la vida, que es un regalo maravilloso, es muy dura para ellos, todos los días. No ganan lo que ganamos nosotros ni soñando, en toda su vida. No tienen seguro privado como usted, no lo tienen, yo renuncié a él. Y ustedes desmantelan el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud. Hay gente que va a las 4 de la mañana a sacar una ficha para ver si la atienden aunque esté muy mala, aunque esté muy enferma. Esos son insultos verdaderos y no lo que yo vengo a decir a tribuna. Estamos entonces hablando de que se necesita la revocación del mandato, porque efectivamente Ulises Ruiz no debe gobernar Oaxaca, como no debe gobernar Mario Marín en Puebla y como no debe gobernar Calderón este país, porque no lo merecemos. Este pueblo no merece un gobernante inepto, corrupto, como es Calderón, que no puede ni acercarse a la gente. Y yo quiero finalizar planteando, yo en lo personal he estado siempre en contra del pragmatismo electoral y he estado en contra de las alianzas con Acción Nacional, sobre todo a la luz de la experiencia. De las pocas, irónicamente, veces que yo estuve de acuerdo con una alianza fue cuando apoyamos a Javier Corral en su estado natal. Ya no más PRI, ya no más PAN, no queremos a la derecha, queremos un gobierno progresista, democrático, comprometido con la gente. Porque citas a Carlos Salinas, pero Carlos Salinas es el jefe de Calderón, lo mantiene ahí de manera artificial para que llegue Peña Nieto al 2012 a la presidencia. De eso es de lo que estamos hablando, de eso es de lo que estamos hablando. Entonces yo termino diciendo que no comparto la alianza electoral en Oaxaca, ni comparto la alianza electoral en ningún lugar con Acción Nacional ni con el PRI. Comparto la unión de las fuerzas progresistas y democráticas, creo en el pueblo de México, creo en los cambios profundos que hay que desarrollar en este país y estoy comprometido con ellos, sin duda, con firmeza, con dignidad, con principios. No me acomodo según la ocasión, actúo por convicción y por principios. Y quiero plantearle que si dicen que cada que se sientan injuriados van a intervenir, qué bueno, que no griten cobardías desde la bolita que se hace ahí en su bancada, que usen la tribuna, que usen argumentos, que usen razones y que nos demuestren que verdaderamente quieren al país, porque hasta ahora todas las muestras son de que quieren al país para saquearlo, para entregar Pemex, para acabar con la Ley Federal de Trabajo y para acabar con muchos logros y conquistas del pueblo de México que costaron sangre y que hoy están olvidadas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago para rectificación de hechos.